dar una bienvenida a las personas que se integran a partir de este momento por la vía de YouTube. Y queremos traer una enseñanza esta mañana, aprovechando la coyuntura que tenemos con las fechas y las festividades de estas épocas. Ahora yo quiero pedirles su complicidad con algo. Yo no quise hacer como algo comercial, sino este es probablemente uno de los temas más difíciles que yo he predicado en esta iglesia, porque debería ser parte de un estudio. Sin embargo, lo vamos a colocar en una prédica. Y yo quiero que usted me acompañe a conectarse desde este momento con lo que vamos a enseñar, porque nunca hablar de un misterio es fácil. El tema de hoy es el misterio más grande. Dios vino al mundo. No sé cuántos misterios usted ha visto en su vida o cosas que le parecen misteriosas. Yo recuerdo cuando tenía unos 5 años, en mi casa a mí me enviaban de vacaciones. A partir de los 3 años, imagínese usted, a la casa de la abuela allá en Caprican City, en Quetzaltenango, Guatemala, en lo más refundido que usted puede imaginarse. Yo he querido que me enviaran a Orlando o a Disney o algo así, pero a mí me enviaban a Caprican City, Caprican en el norte de Quetzaltenango, y era una tortura para mí. Y allá habían muchas leyendas de que se aparecía no sé quién en la noche, de que no sé qué hablaba. Y yo recuerdo una madrugada, allá es muy frío, es más frío que Quetzaltenango, y yo recuerdo una madrugada que más o menos a uno le daban ganas de descobijarse como a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde ya estábamos todos metidos en la cama, pero quitar las cobijas era hasta como las 9 de la mañana, y yo oí una voz que salía debajo de mi cama. Hoy yo sé, sospecho, porque no sé realmente, sospecho que un primo de mi papá me hizo una broma, pero yo oí una voz que decía lúgubremente, mira, a mí me decían el chato cuando yo era niño, chato, y me hablaba y yo me asusté mucho y no recuerdo cuánta interacción tengo, pero sí recuerdo que yo tenía 5 años y cómo salí corriendo descalzo. Y después, cuando yo me animé a rezar con mi abuela, yo solo conocí de mis abuelos aún a mi abuela paterna, pues yo le decía: abuelita, es que mire, hay una voz que sale debajo de la cama. Y cuando ella llegó, pues lo único que había era una nica. En ese pueblo se acostumbraba nicas, porque era tan frío que la gente no salía al baño, que estaba afuera. No sé cómo será en el tuyo, Boris, pero en el mío también así era, ¿verdad? 2 nicas, híjola, en caso de doble emergencia. Yo siempre busqué una explicación para ese misterio. A mí fue algo que me dio mucho, mucho temor, de verdad. Yo tenía 5 años. Siempre busqué una explicación para ese misterio y no la encontré hasta que el año pasado, visitando un, a una tía, abuela, hermana de mi abuela, que murió a los 101 años este año, dicho sea de paso, reconocí la voz en uno de sus hijos que dije: esa es la voz que yo oí hace 50 años. Imagínese usted. Los misterios son misteriosos. Los misterios son desconocidos y tenemos que profundizar en este misterio. La semana pasada hablábamos sobre por qué Dios tenía que venir al mundo, y esto es como un poquito secuencial. Hoy queremos profundizar entonces en ello y vamos a verlo desde primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y dice Pablo, esta es una carta pastoral, no es una carta congregacional. Es distinto, porque
Cuando Pablo le hablaba a una iglesia, le hablaba al cuerpo de personas, pero acá es una instrucción a un discípulo. Ese enfoque es muy importante. Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto. Versículo 15. Para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora Timoteo es el predicador principal, él es el pastor, y Pablo está diciendo, mira, así es como tú debes de conducirte. Y luego le define qué es la iglesia. La iglesia es la iglesia del Dios viviente, es la columna y baluarte de la verdad. Es la columna y baluarte de la verdad. Usted sabe que en Visión de Fe, para nosotros la verdad no siempre es lo mismo que la realidad. La realidad es lo que usted vive, la realidad es lo que usted percibe, la realidad es lo que usted escucha, lo que usted ve con sus ojos, eso es real. La realidad es lo que ocurre en las noticias. Hay realidades que son buenas, hay realidades que son malas, pero la verdad solo hay algo que tiene una característica que puede llamarse la verdad, porque la verdad es absoluta en sí misma. Es decir, la verdad no acepta una contradicción, la verdad no acepta un ápice de gris, o es verdad o no lo es. O es verdad o no lo es. La verdad no tiene medias tintas. La verdad es como una mujer que está embarazada o no lo está, pero no hay un medio embarazado. Hay un sí o un no, y la verdad es así. Y la iglesia no debe de negociar la verdad. Y la verdad es la escritura. La verdad es la escritura y es absoluta. Y es precisamente lo que va a hablar. ¿Y qué dice? Dice, indiscutiblemente, el versículo 16, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es el misterio de la piedad? El misterio de la piedad es que Dios, imagínese por favor la imagen que usted tenga de Dios, la percepción que usted tenga de Dios. ¿Quién es Dios? Si se lo puede imaginar, no es. Si se lo puede imaginar, no es, porque no le hace justicia a Dios. Dios es impensable, es incomprensible para nosotros, porque Él es eterno, Él es infinito. No podemos llegar a dimensionar a Dios, porque el hecho de dimensionarlo sería rebajarle de lo que Él es. Pero ese Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, eso quiere decir eterno. Por eso nosotros no somos eternos. Nosotros hemos recibido la vida eterna, pero todos tuvimos un principio, todos tuvimos un comienzo. Nadie es eterno, no hay un alma eterna, no la hay. Porque todo tiene un principio, solo Dios es eterno. Entonces, ese Dios eterno fue manifestado en carne. De eso quiero hablar hoy. Abro el versículo para que usted no dejemos de leerlo, dice que fue justificado en el Espíritu. Esta es una explicación de la manifestación de Dios en carne. Fue justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que fue justo siempre, que aunque Él tomó forma humana, no adquirió la pecaminosidad humana. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque la filosofía griega, muy presente en este tiempo, en el primer siglo y 2-3 siglos antes, para ellos también tenían a una especie de dioses que habían tenido intimidad a esos dioses y habían dado lugar a un Dios que se había hecho humano también. Pero Dios nunca dejó de ser Dios estando aquí en la tierra, nunca. Eso quiere decir justificado en el Espíritu. Luego dice, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, y nos da el ciclo de la manifestación de Dios aquí en la tierra. Un poquito de esto vimos la semana pasada. Recuerde usted Apocalipsis 12:10.
una voz en el cielo que decía: ahora es hecha en el reino, en el cielo, salvación y virtud, reino de nuestro Dios, potencia de su Mesías, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acá veíamos la semana pasada, se planificó desde la caída del hombre, se planificó en el cielo la salvación. Bueno, lo que estamos viendo en Primera de Timoteo fue el desarrollo de la salvación acá. O sea, como nos dijeron cuando éramos niños, el hombre nace, crece, se reproduce y muere, y ahí se llevó toda nuestra historia. Eso es lo que vimos en Timoteo. Es para ponernos en contexto. Ahora vamos a ver entonces cómo fue esa manifestación de Dios en la carne. Y aquí es donde yo quiero pedirle su atención. Fui al griego. El griego no lo domino, pero gracias a Dios hay diccionarios que podemos interpretar, porque el Evangelio lo que tenemos es en griego, lo más original que tenemos es en griego. Pero entonces yo lo interpreté desde un diccionario, y Mateo 1:18 dice así: el génetos, el génesis, la palabra que usa es génesis. La palabra que está en su traducción, para que usted entienda, es nacimiento. Pero el Evangelio está hablando del génesis, el origen de Jesucristo. ¿Y qué significa el origen de Jesucristo? Significa cómo Él vino a ser a la tierra. Esa es la manifestación del Dios. La manifestación del Dios en carne se llama Jesucristo, Jesús el Mesías. Así se llama la manifestación, y lo que el Evangelio está narrando ahora es el génesis. ¿Cómo fue que eso ocurrió? Había visto muchas cosas, pero nunca había visto un pájaro volar acá y salir. Para los que nos sintonizan, eso es lo que acaba de pasar. En mi casa nos visita un murciélago todas las noches. No hemos descubierto dónde está, pero dice mi esposa que me hace así. Ok, regresamos a esto. La manifestación de Dios en la tierra no tiene ningún otro nombre. Todo el tiempo, desde que usted lee Génesis 1, Dios nunca vino a la tierra. Siempre envió un ángel, siempre envió un mensajero. Pero la manifestación del eterno Dios, que no entendemos en nuestra mente, que está en lo impensable para nosotros, la manifestación de Dios en la tierra se llamó Jesucristo. Su nombre original, Yehoshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Jehová salva el Mesías, así se llamó. Pero este no es otro distinto del que está en el cielo. La Biblia lo hace así para que nosotros entendamos, lo hace por medio de títulos para que entendamos cuál es la función que se está operando. Ahora dice, el génesis de Dios venido a la tierra fue así. Miriam, su nombre correcto y original, la madre de Jesús, estaba comprometida con José. ¿Qué implica esto? Implica que los papás de Yosef y los papás de Miriam se juntaron un día y dijeron: estos dos patojos deben de ser pareja. Gracias a Dios ya no se hacen así las cosas, ¿verdad? Si no, a mí de plano me hubieran escogido Sandra Bullock o alguien así, y no sería tan feliz como soy. Se juntaron y pactaron. ¿Por qué se ríen? ¿No creen que algo así hubiera podido pasar? Pero gente de poca fe. Muy bien. Se juntaron y cerraron un acuerdo. A partir de ese momento, de ese acuerdo, hay un matrimonio vigente. Hay un matrimonio vigente. Y entonces en ese ínterim, en ese tiempo en el que se juntan y se va a celebrar la boda, dice, se encontró. Pero antes de unirse como esposos, dice, se encontró. Y la Biblia dice, la Biblia que usted tiene en su mano, dice que había concebido. Ahora, ¿qué es la concepción? La concepción es la unión de la célula masculina con el óvulo femenino, del esperma masculino con el óvulo femenino. Y de aquí salen muchas herejías. Por ejemplo, que el Espíritu Santo fecundó el óvulo de Miriam. Esa es una herejía. No fue lo que ocurrió. El Evangelio lo que dice literalmente es que se encontró que había en el vientre.
se encontró que había en el vientre. No dice que había concebido. Creo que esto es muy importante. Pero se encontró, es decir, que Miriam se dio cuenta que estaba con bebé en su vientre. Eso dice la Biblia. Traducen que había concebido. Y no solamente eso, sino que dice que se encontró de Espíritu Santo. No dice de él con artículo, dice de Espíritu Santo. Eso quiere decir que hubo una obra de Dios en la cual Miriam fue receptora, fue una participante pasiva. Quiero explicarle qué quiere decir un participante pasivo. Cuando yo vivía en Guatemala a los 15, 16, 17, 18 años, yo era malo para los trancazos. ¿Sabe qué quiere decir trancazos, verdad? Pelea. Era tan malo para los trancazos que cuando había una pelea alrededor mía, yo los dejaba peleando y me iba. Y me ocurría porque jugábamos mucho básquetbol y de repente había peleas con otros, y usted sabe, ¿verdad?, cómo se ponen los chapines. Una vez en el colegio, uno de los bullies del colegio se levantó y dijo, no sé qué cosa. Y yo le respondí algo que lo avergonzó mucho. No quiero contarle que le respondí porque no viene al caso. Y se paró y me dijo, Vázquez, a la salida lo espero. Todavía me está esperando. Pero cada vez que había una pelea, yo me iba. Y yo era un participante pasivo, porque mientras ellos se reventaban la cara, yo solo miraba. Solo miraba. Porque no era bueno para eso. Miriam fue una participante pasiva. Ella no tuvo una acción, simple y sencillamente se encontró que estaba ahí. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque era de Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Espíritu Santo? Es el poder de Dios, el poder de la santidad de Dios. Eso quiere decir Espíritu Santo en la Biblia. Muy bien. Ahora, vamos a Lucas a ver la interacción que tuvo Miriam con el ángel Gabriel. Este sí se llama Gabriel, fíjese. Y dice Lucas 1:35, el mensajero, que es Gabriel, o el ángel, si usted quiere, le respondió, Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios, dice, vendrá sobre ti. Y luego redunda y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que le iba a cubrir con su sombra? Quiere decir que iba a esconder el evento de lo natural. Porque cuando esta palabra es muy curiosa, se interrumpe la luz, eso es lo que quiere decir, como que se aparta de todo, se hace un acto y luego ya aparece que hay bebé en el vientre. Eso quiere decir te cubrirá con su sombra. Y como hubo una cobertura con su sombra, y me quiero explicar bien porque esto es muy importante, implica que no iba a ser como todos nosotros hemos sido. ¿Cómo hemos sido todos nosotros? Nuestros padres se quisieron mucho y 9 meses después llegamos nosotros. ¿Me explico cómo hemos sido todos nosotros? ¿Sí? ¿Verdad? Ninguno de nosotros está aquí por obra y gracia del Espíritu Santo en el sentido de Jesús. Todos fue por lo cariñoso que ese momento nuestros padres vivieron. El cariño de nuestros padres nos tiene acá. Dios interrumpió ese proceso normal, hizo algo, y como hizo algo, es lo que está diciendo el ángel a Miriam, el santo ser, o sea, el ser que viene, ninguno de nosotros cuando estaba en el vientre de su madre podría haber recibido ese calificativo de santo. Ninguno de nosotros fue santo, aunque no hubiéramos hecho algo todavía. Todos veníamos con el germen del pecado, y esto es precisamente lo que nos impide ser santos. Nadie es santo.
Los niños que están aquí son muy lindos y son muy inocentes, estaban aquí hoy, son muy inocentes de la maldad que hay en el mundo, pero no son santos, porque nadie lo hemos sido nunca. Santo es una distinción que Dios pone en las personas. Ni siquiera somos santos por las actividades, ni siquiera somos santos por guardar la Biblia. Eso somos obedientes. Pero el que nos santifica, el que nos hace santo, es Dios. Entonces, aquí hay un evento muy interesante al que le tenemos que prestar atención, porque por un lado, Dios oculta el proceso natural, eso es lo que quiere decir cubrir con su sombra, el proceso natural de cómo nacen todos los humanos, Dios lo oculta y hace una obra. Vamos a ver cuál es la obra. Hace una obra y de pronto Miriam sale con bebé en el vientre. Y por ese proceso que Dios hace, entonces ese ser es el único ser desde Adán y hasta que Él regrese que puede ser llamado santo. Santo. Santo solo es Cristo. Santo solo es Jesús. Nosotros hemos recibido la santidad de Él. Porque Él no era pecador, nunca fue pecador. Muy bien. Hay una explicación entonces para cómo fue esta cobertura de esta sombra que recibió Miriam. Pero esta Jesús la dio en forma de parábola. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 31. Dice: Jesús les contó otra parábola. Y este verso necesito descomponerlo en partes, no arruinarlo, sino descomponerlo en partes. En primer lugar, dice el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Si usted lo lee y lee cualquier libro de teología del siglo II en adelante, usted va a pensar que el reino de los cielos es un lugar donde Dios reina. Así vemos el reino de los cielos. Pero si usted lo lee en la teología que se llevaba en el segundo templo, en el primer siglo, Malhut Hashamaim es otra cosa. Disculpe que lo aburra con esto, pero esto es muy importante. Malhut Hashamaim implica, ¿se acuerda que habíamos dicho que Dios era eterno, impensable, inconectable? Bueno, Malhut Hashamaim, que es el reino de los cielos, es lo que Dios, lo más sencillo de Dios, que Dios ha revelado para nosotros. Eso es lo que quiere decir en la teología del primer siglo. Es lo que usted y yo podemos entender de Dios. O sea, Dios tiene, por lo menos hemos visto aquí, dos espacios. Uno, lo eterno que no entendemos, y otro espacio es un espacio en donde Dios se ha revelado. Eso es el reino de los cielos. ¿De qué va a hablar la palabra de qué va a hablar, la parábola de Jesús? Es que cómo podemos entender la manifestación de Dios. Y ya dijimos que la manifestación de Dios se llama Jesucristo. Por lo tanto, el reino de los cielos no es un lugar, es el mismísimo Jesucristo. Cuando Jesús dice el reino de los cielos, no está hablando de un lugar a donde Él va a venir a reinar, está describiéndose a sí mismo. Esto es muy importante que lo conectemos, y eso solo lo conectamos si entendemos qué era lo que se manejaba en el primer siglo en Israel. Entonces el reino de los cielos, o sea Jesús, es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en un campo. ¿Qué es un grano de mostaza? Miren, nosotros hasta coro le hicimos, de verdad, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero un grano de mostaza, ¿qué es? Es una semilla. La escritura lo va a corroborar ahora mismo. Pero está hablando de que un hombre sembró en su campo un grano de mostaza. Un hombre sembró algo en un campo. El campo es el vientre de Miriam. El campo es el vientre de Miriam. ¿Cómo lo sé? Porque lo explica. El versículo 32.
sin duda, dice, esta es la más pequeña de todas las semillas. ¿Cuál es la forma más pequeña de un ser humano? Usted, en su forma más pequeña, fue un esperma. De hecho, la palabra semilla en griego es esperma, pero no se refiere a la humana, se refiere a una semilla. Pero una semilla, ¿qué es? La semilla del grano de mostaza es la unidad compuesta más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Es muy fácil, que si usted toma esa semilla y la planta en la tierra, no necesita más que nutrición para salir. No necesita fecundación, como nuestro esperma sí lo necesitó. Nuestro esperma necesitó fecundar el óvulo, de nuestra madre. Pero la semilla es distinta en que no necesita fecundar. Lo que necesita es un campo. Y luego dice, pero cuando crece, sin duda esta es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, es la más grande de las plantas. ¿Y quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? Yo quiero que usted me diga quién es el más grande. ¿Ah? Jesús, por supuesto, Él es el más grande. ¿Y cómo sabemos que está hablando Él? Porque luego dice, crece, se hace árbol y vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. ¿Y quiénes son las aves de los cielos? Bueno, en el primer siglo, en la misma teología que les decía, eran los gentiles. Jesús estaba hablando de que Él fue puesto, entonces, fue reducido a una semilla y fue puesto en el vientre de una mujer que se llamaba Miriam. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que Dios sufre no voy a decir sufre, porque Dios no sufre, Dios vive una transformación que se explica en el Salmo 8 y ahí vamos a terminar. Dios sufre una transformación de lo impensable para todos nosotros. No podemos entender a Dios. Dios ahora mismo, Pablo después lo dijo, si antes conocíamos al Hijo del Hombre en la carne, ahora no lo reconocemos según la carne. Y cuando usted lo ve en Apocalipsis, lo ve con 7 cabezas, con 7 cuernos, porque ya es otra función, no es literal. Pero el Dios eterno, el impensable para nosotros, se empezó a trabajar. El proceso de salvación era para llegarse a disminuir en una semilla que fue puesta en un campo, y el campo fue el vientre de Miriam. Miriam no le dio su óvulo a Jesús. Eso es lo que está diciendo la parábola. No hay una concepción virginal, sí hay un nacimiento virginal. Pero esto es importante porque si Jesús fuera humano, ¿qué dijimos que somos los humanos? Somos pecadores. ¿Qué sí le dio Miriam? La alimentación. Por eso, cuando Jesús es bautizado, la Escritura dice, este es el Cordero de Dios que, en sus Biblias dice quita, en el original dice porta. Él porta el pecado del mundo. Y por eso es que cuando Él muere, ¿de qué se desvacía? De la sangre. De la sangre que Miriam le había hecho el favor de ponerle para que Él tuviera carne, para que Él se alimentara, para que Él dé semilla. Y esto es muy, muy interesante. O sea, Jesús fue disminuido a tal forma que como un cigoto. ¿Qué es un cigoto? Es una célula ya fecundada. Hoy para la ciencia es muy fácil entender, pero el Evangelio está hablando de la ciencia hace 2000 años. Hoy el nacimiento de un bebé probeta es que, y perdón por la falta de tecnicalidad, mi querido doctor, es que un esperma se fecunda fuera de un vientre
y generan un cigoto, una célula ya que es un ser humano. Por eso, hermano, y aprovecho para decirlo, hay pocas cosas tan satánicas, pero pocas cosas tan satánicas como un aborto. Pocas cosas tan satánicas. Solo quizás el mismo Satanás es más satánico que un aborto. Porque ya hay una vida ahí. Esta unidad, este cigoto es la semilla. Esto fue lo que fue colocado para que Miriam le diera su sangre, lo alimentara. Fíjese, eso es muy interesante. Pero esto a su vez ya estaba presupuestado en los salmos. Cuando usted lea los salmos, por favor, la primera persona en quien debe de pensar es en Jesús. Y eso vamos a hacer con el Salmo 8. Aquí vamos a terminar. El salmista que escribió este salmo se le atribuye a David. Dice: cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué está haciendo el salmista? Está teniendo un momento de contemplación y ve una visión. Ve una visión. Si lo leemos, normalmente dice: ¿qué es el hombre? Y pensamos que se refiere a nosotros. No se refiere a nosotros. No está hablando del humano ahí. El Salmo 8 no está hablando del humano. David tiene una visión porque está contemplando los cielos. Y después de contemplar la visión en los cielos, él hace la pregunta del versículo 4. Dice: ¿qué es ese Enosh que vi? El Enosh no es el nombre que se usa en la Biblia para un hombre, sino para un hombre. En el norte de México dicen agüitado, un hombre débil, un hombre Enosh. Y a él le pareció entonces que ve una visión de hay alguien que está siendo debilitado ahí. Por supuesto, él lo que está viendo es el proceso en donde el Dios eterno va a disminuirse a una semilla. Eso es lo que el Salmo 8 encierra, fíjese. Y luego dice: que te acordarás de él. No dice que te acordás, no está en pasado, está en futuro. Y luego dice: el Ben Adam, el hijo del hombre, porque lo visitarás. Por favor, sitúese. David está viendo una visión y ve a un Enosh y a un Ben Adam, a un hombre debilitado y a un hijo del hombre. Dice: ¿qué es esto? No lo entiendo. ¿Cómo es que eso de que te vas a acordar de él? ¿Qué me estás tratando de decir que lo vas a visitar? David está teniendo una revelación muchísimo más allá de lo que podemos conectar. Eso es lo que está transmitiendo el versículo. Verso 5 dice: lo disminuirás. El verbo ahí es disminuir, más que a los Elohim, a los ángeles traducen. Y lo coronarás de gloria y honra. Él está viendo el proceso en el medio del cual Dios se está despojando para ir al vientre de Miriam. Y dice: lo vas a disminuir y luego lo vas a coronar de gloria y honra. Eso fue lo que pasó con Jesús. Él se disminuyó, hermanos. Por eso es que nosotros, cuando usted me ha oído hablar de la disminución de Dios, que lo he mencionado mucho, es precisamente lo que ocurrió. El Dios Todopoderoso. Y las imágenes que vemos de estos tiempos en donde el nene y papito está bien, pero yo lo que quiero es que usted cobre una dimensión distinta, porque esto es un misterio inimaginable e impensable para nosotros, que ocurrió en la mente de Dios, en el cual Dios no fue así como voy a enviar al Junior. No, el mismo, el Jehová de los ejércitos, diría Maco, el Yud He Vav Hei, dice la Biblia, el eterno Dios, el Dios todopoderoso. Él empieza un proceso para disminuirse hasta ser un hombre debilitado, y eso es lo que está viendo David. Eso es lo que está viendo David.
y se disminuye hasta que llega a la unidad más pequeña. Dígame si eso no es amor. Dígame si eso no es pasión por su pueblo. Dígame si eso no merece que nosotros le rindamos nuestra vida y todo lo que somos y hacemos. Dígame si no es el más digno de toda la gloria, el más digno de toda la honra, el todopoderoso. Dígame si no vale la pena que le sirvamos con nuestra vida el resto de nuestra vida. Porque Él, el todopoderoso, se disminuyó a una semilla que fue fecundada, que fue puesta, y que crece y que luego en la tierra, el todopoderoso, el que tenía el poder para hacer así, ¡pum!, y hubiera arrasado con el universo completo, se deja crucificar y da su vida por usted y da su vida por mí. Por eso el versículo 6 termina diciendo: lo harás, Señor, de todas las obras de tus manos, todo lo pondrás debajo de sus pies. El escritor de Hebreos, después de la muerte de Jesús, dice, Hebreos es una carta muy interesante. La primera parte le está hablando a judíos que se están desviando un poco. Judíos que están pensando que, bueno, tal vez hay que ofrecer sacrificios porque Jesús ya no vino, el templo sigue en pie. Y Hebreos les recuerda y les dice: no, señores, ese que vino, ese fue Dios. Ese fue Dios. Ese fue el mismísimo Dios. Eso es lo que hace Hebreos, la primera parte de Hebreos, y cita esta parte: todo lo pondrás debajo de sus pies. Y Hebreos dice: todavía no hemos visto que todo esté bajo de sus pies. Por supuesto, todavía no está todo bajo los pies de Jesús, porque Jesús está esperando que más humanos sean salvos, para que cuando Él regrese, el opresor, el enemigo, pierda en serio, para que nosotros tengamos la vida eterna. Hermanos, el que vino fue el Rey del universo. Nos enternece verlo como un bebecito, pero era el Rey del universo. Nos da ternura cuando a los 12 años sube al templo y hasta lo sentimos abusivo con sus padres. ¿Ustedes qué? Estos son mis negocios, dice él, a los 12 años. Yo a los 12 años todavía andaba atarantado de la voz que había oído a los 5. A los 12 años, él ya estaba dándole clases a los que tenían 30, 40 años de estar estudiando la Torah. Porque a los 12 años, aunque nos dé ternura, era el Rey del universo. Nunca dejó de ser Rey del universo. Siempre fue el Rey del universo. Por favor, a partir de esta prédica, si no logra nada más, quitémonos la imagen de Jesús como Jesucito. No le diga Jesucito, hermano. Ese es el Rey, es el Todopoderoso. Quitemos la imagen de que es menor, de que es junior, de que es hijito. No, ese era un nombre teológico. El que vino, el que lo arregló todo para que lo cuidara Miriam, lo tuviera Miriam, para que no lo asesinara, ¿cómo se llamaba aquel? Herodes, para que bajara a Egipto. Él mismo lo arregló todo, pero era él fue el que vino. Dios mismo fue el que vino, y eso es lo que narra el Evangelio. Yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Querido hermano, sé que no es muy fácil de conectar esto, y yo hoy sí se lo digo siempre, pero hoy quiero darle una recomendación más que nunca, y es que vea el video en YouTube o en Facebook después. Si usted tiene alguna pregunta, hágala. Porque la última relación que quiero hacer es: si hizo todo eso, si eso fue lo que hizo, lo que tú estás viviendo, no te preocupes, está en sus manos. Él está contigo. Él está contigo, no te va a dejar. Porque lo más difícil ya lo hizo.
Lo más difícil ya lo hizo. Lo tuyo, lo mío, Él puede con eso, y tú y yo podremos también en Él. Podremos también en Él. Podremos también en Él. Él es digno de toda la gloria. Él es digno de toda la honra. Él es digno de que lo levantemos. Él es digno de que exaltemos su nombre. Quiero invitarte a tener un momento de meditación, como te sea más fácil. Si quieres cerrar tus ojos, está bien. Pero lo que quiero invitarte a hacer es a disponer tu corazón para ser un adorador de Él. ¿Qué significa ser un adorador de Él? Va más allá de cantar. Quiere decir un servidor de Él. O sea, si Jesús hizo todo eso, entonces todo lo que te pide que tú hagas en su palabra es para tu bien. Es parte del paquete, es parte del combo. Es parte. Quiero invitarte para que tú seas un siervo de Jesús, un adorador de Jesús, de Yehoshua, que quiere decir Jehová salva. Porque el que vino fue el omnipotente. Pero lo primero que quiero que conectes es que te ama. Te amaba de tal manera que se decidió a venir. Te amaba de tal forma que se decidió a venir. Eso es lo primero que quiero que conectes. Y que allí donde estás puedas decidir seguir a Jesús. Quiero invitarte a seguir a Jesús. La invitación es la misma para quien sea que está presente o que está viéndonos. Quiero invitarte a seguir a Jesús. Quiero invitarte a seguir a Jesús con todo lo que eres y en todo lo que haces. Quiero invitarte a seguir a Jesús con tus faltas, con tus limitaciones, con tus características peculiares. Quiero invitarte a seguir a Jesús con tus dones, con tus buenos desempeños, pero también con tus imperfecciones. Si te llevas algo de acá, quiero invitarte a seguir a Jesús. Él vino para que caminaras como Él. Seguir a Jesús no es difícil de averiguar qué es seguir a Jesús. No es algo intangible. Seguir a Jesús es guardar su palabra para ser como Él. Quiero invitarte a seguir a Jesús en tus pensamientos. En este momento de tu vida que estás viviendo, siempre hay un espacio para convertirte en un mejor seguidor de Jesús. Señor, estamos tan agradecidos que hayas venido. Todas las señales que hubo alrededor de tu venida, todo lo que tú dijiste. Señor, gracias por haber venido. Señor, necesitamos tu ayuda en seguirte. Necesitamos tu dirección en seguirte. Ayúdanos a ser seguidores, es decir, adoradores tuyos. Eso es lo que quiero que le digas esta mañana. Vamos a seguirte. Vamos a seguir a Jesús. Celebramos tu bendito nombre. Tu nombre, Señor. Con himnos solemnes de grato olor. Por siglos eternos adóretelo. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En medio de tu necesidad, dile eso.
Dile eso. Vamos a seguir a Jesús en medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que te espera cuando llegues a casa, en medio de los retos del 2024. Vamos a decirle eso. Te hago esta invitación: venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Una vez más, díselo. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Ahí donde estás, con tus propias palabras, díselo. Díselo. Díselo con tus propias palabras. Yo te quiero seguir, Señor. Sé que puedo crecer en ser un mejor seguidor tuyo. Señor, guíame. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Quiero ser un mejor seguidor tuyo. En medio de lo que vives, en medio de lo que estás atravesando, la solución es seguir a Jesús. En medio de lo que estás viviendo, lo mejor que puedes hacer es seguir a Jesús. Cuando vienen los retos del 2024, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, lo mejor que puedes hacer es seguir a Jesús. Él tiene el camino del éxito para tu vida. Señor, ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a seguirte, Señor. Santo Mesías, el Verbo manado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Una última vez, díselo. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. ¿Dónde estás? Quiero que oigas la voz de Dios esta mañana. Ahí donde estás. Dios te va a hablar a ti ahora. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios te ha hablado. Te ha estado hablando toda tu vida. Te ha estado conduciendo, te ha estado dirigiendo. Pero yo no quiero que tú te vayas sin conectar esta mañana. Que Él te tiene acá. Dios te va a hablar a tu corazón. La ternura de su voz va a llegar a donde estás ahora. La ternura de su voz, su palabra va a llegar y con amor te va a decir: vamos, hija, yo estoy contigo. Vamos, hijo, yo estoy contigo. Vamos, no te desanimes. Vamos, vas a cobrar fuerza. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Yo tengo planes, tengo propósitos para tu vida. Eso está escrito. Lo que estás atravesando, yo lo haré contigo. En el mundo tendremos aflicción, sé que lo digo mucho, pero tranquilos, Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Nosotros seguimos
Y si las cosas se ponen feas, no nos detenemos y lo seguiremos. Seguiremos su voz. Por eso es muy importante para mí que aprendas a reconocer su voz. Su voz está contigo. Y si mañana sale una ola muy fuerte, el Señor te levantará y te guardará. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, porque tú mismo te metiste ahí, no te preocupes, el Señor te sacará. El Señor te sacará. Pablo tenía esto muy en mente cuando dijo: si Dios no se negó a sí mismo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo que necesitamos? Así está escrito. Así está escrito. Necesitamos más conocer su voz. Su voz está escrita ahora. No tienes que inventarte algo. Está escrita, está dicha en su palabra. Y su confirmación llega suavemente a tu corazón. Llega suavemente a tu corazón. Es para vida. Es para vida. Es para vida. Dios te habla para vida. No hay muerte en Dios. Es para vida. Es para vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre. Antes de terminar este tiempo tan maravilloso, yo quiero decirte: Señor mío, amo del universo, te esperamos. Anhelamos tu regreso. Si tu primera venida fue tan espectacular que viniste como siervo, cuando regreses como rey, Señor, ¿cómo será? Te anhelamos, Señor. Y como tu palabra termina diciendo: ven, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven a nosotros nuevamente. Regresa, Señor. Regresa por tu pueblo. Regresa por nosotros. Yo ya estoy listo, Señor. Regresa. O pienso que estoy listo, tal vez, ¿verdad? Regresa, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Antes de despedir la transmisión y despedirnos, yo le recomiendo de verdad que escuche esto nuevamente. En los estudios de Marcos que se grabaron el año antepasado, ahí lo detallamos un poquito más, si usted no los ha visto. Lo que pasa es que se lleva mucha disciplina el verlos, ¿verdad? Pero ahí hoy condensamos una clase en una prédica, o varias clases en una prédica, y siempre es un reto, pero que usted sepa quién vino. ¿Quién vino? Ese es el misterio. Dios tomó forma de carne. Lo podíamos tocar, pero sin pecado. Amén. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana con ustedes.